sobre la dimisión de Boris Johnson, nos las quieren vender como que fue por culpa del Partygate, pero en realidad no fue por eso. Para entrar un poco más en contexto, Boris Johnson es el premier de Inglaterra. Inglaterra es una democracia distinta, o sea, es una corona con democracia. Nada más antagónico que un reinado con democracia, pero bueno, para explicar un poco, o sea, tiene rey y reina, pero el parlamento elige a un premier, que es el equivalente de un presidente. No el pueblo, el Congreso elige un premier y es el premier el que gobierna, que hace como si fuera presidente. En este caso era Boris Johnson, ¿no? Y Boris Johnson pues fue un negacionista al principio de la pandemia, se enfermó y después salió a decir muy diligentemente que hicieran la gente cuarentenas, ¿no? Pero mientras la gente hacía cuarentenas, él hacía grandes orgías en su palacio, ¿no? En su casa. Bueno, grandes fiestas donde le decía a la gente, traigan las bebidas para que nosotros no tengamos que maquillar los recibos, ¿no? Y, y pues esto es un escándalo y realmente lo quisieron sacar no tanto por el escándalo del Partygate, sino porque la economía de Inglaterra ya venía sucumbiendo, ya venía bien socavada, bien golpeada, ¿no? Y es que un pueblo no te saca un presidente, en este caso un premier, por un escándalo de esa magnitud, ¿no? O sea, de que te fuiste de fiesta en el Perú, Toledo, se perdió 3 días con vedettes, con bailarinas y pues llegó bien coco, pero no lo sacaron. Ya sabemos, Bill Gates tenía, Mónica Lewinsky le hacía grandes relaciones a Bill Clinton, disculpen el lapsus, a Bill Clinton, y por más que el Congreso se escandalizó y trató de destituirlo, no pudieron porque la gente no ni siquiera prestó atención en eso, ¿no? Porque la gente destituye a su presidente o premier cuando la economía está mal. Y esto es lo que pasaba en Inglaterra. O sea, desde el Brexit perdieron todo este derecho de transición de los trabajadores, de la gente, y perdieron mucha mano de obra barata. Al grado que o sea, su producción bajó y el costo de trabajo les incrementó. A todo esto se le suma la inflación que venía en el último año después de la pandemia. Y encima de esto se pronostica 40% de inflación para Europa y para Inglaterra es un poquito más. O sea, y conseguir trabajadores es más difícil cuando no son parte de la Unión Europea por medio del Brexit que se dividieron. Esto ocasionó que Inglaterra esté en una inflación y a la misma vez entrando a recesión, o sea, una esta inflación, ya hasta se le suma el desplome del euro. ¿Entiendes? O sea, toda esta cosa le estaba a Inglaterra golpeando muy duro y por eso ya no querían a Boris Johnson porque decía que había llevado un mal manejo de la economía del país. Todo sumado también a escándalos de acoso sexual. Dice que le tocó en el baño a 2 amigos, les agarraba pero manoseaba, ¿no? En realidad hasta de corrupción de un departamento amoblado. Y no te hablo de un departamento de 2, 3 cuartos como tú y yo tal vez podemos acceder, sino de los que Alan García tenía, 1 millón para arriba, ¿no? Y todo esto pues se fue acumulando. La Inglaterra en el 2020 llegó a tener grandes colas, líneas para poder cargar combustible. Y encima, cuando iban a empezar las sanciones a Rusia, Inglaterra fue el que compró pero enormes cantidades de petróleo y gas. O sea, se abasteció bastante y después salió diligentemente, vamos a sancionar a Rusia. Y la estrategia de Boris Johnson para no ser destituido fue ser el más beligerante, el más belicista, el más hocicón, digámoslo así burdamente, ¿no? Contra Vladimir Putin. O sea, él decía, hay que mantenernos unidos contra Putin y esa era su estrategia para mantenerse en el gobierno. Pedir al partido que se una y contra Vladimir Putin, pero la gente miraba por qué estamos ayudando a Ucrania cuando también se estaba hablando de crisis de presupuesto. O sea, no tenían para pagar el presupuesto, se estaban endeudando y encima tenían que mandar dinero a ayuda a Ucrania. Todo esto pues sumado también a que las encuestas mostraban que en las siguientes elecciones el partido de Boris Johnson iba a perder contra la izquierda, iba a perder pero duro. Así es de que como son una democracia distinta, el partido político de Boris Johnson
en aras de tal vez no mitigar esa pérdida ante su contendor, decidieron sacar a Boris Johnson. Y no, la gente no puede elegir en ese tipo de democracias a otro premier. Es el partido el que elige quién será el siguiente premier, casi es equivalente a presidente, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. Como ya sabemos, pues nos quieren vender que es por el Partygate, pero es en realidad por cosas un poquito más complejas, como la falta de mano de obra barata, la inflación, la recesión a la que están entrando, el desplome del euro. China sigue cerrada, el alto precio del combustible, y encima ayuda a Ucrania de dinero que no tenían, ¿no? Y todo esto, pues la gente se cansó, y el partido, para poder salvar su pellejo en las próximas elecciones, que serían como en 2 años, no perdieran, decidieron cambiarle la cara al que está en el toma de mando del poder, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo. Espero les haya gustado el video.